Nació en Buenos Aires, Argentina. Tuvo una infancia muy feliz en el barrio de Congreso. A los 4 años de edad, por medio de la radio, descubre su vocación y a los 17 años graba su primer sencillo como solista. Llega a México por primera vez en 1970 para representar a Argentina en el segundo Festival de la Canción Latina. En ese viaje nos dijo «Volveré» y a partir de ahí comenzó una vida de pasadiscos, pensando para sí mismo «Estoy vivo», cuestionándose quién de los dos será y desde luego preguntando ¿usted qué haría? Que al final todos mentimos y diciéndole a nuestro país «Voy a conquistarte». Así que pídeme. Y así decidió ser mexicano hasta las Pampas y en este último año decir «No voy en tren». Hoy con nosotros, Diego Verdaguer. Querido Diego Verdaguer, me da mucho gusto saludarte esta tarde y preguntarte ¿y tú cómo estás? Muy bien, Julio. Me da mucho gusto saludarte también, volver a encontrarnos un ratito a través de este programa. Tu programa 100, me has dicho, y me da mucho gusto poder compartir contigo un rato, una charla. Muchas gracias, Diego. Y bueno, no me queda otro remedio que presumirle al auditorio que quien está fungiendo hoy como una camarógrafa estelar es nada más ni nada menos que Amanda Miguel. Entonces les aprecio muchísimo este gran gesto. Además que se hayan detenido en el camino para atender la entrevista. Somos familia. Pero la verdad lo agradezco enormemente. Somos familia. Gracias, muchas gracias, mi querido Diego. Bueno, vamos a platicar además medio paisanos, porque tu apellido, el apellido paterno es un apellido con descendencia también italiana, y eso pues me da muchísimo gusto, porque siempre encontrarnos paisanos por el mundo es muy grato, y además a un mexicano por decisión, que eres tú, que ha enaltecido también el nombre de nuestro país. Muchas gracias. Soy mexicano hasta las Pampas, así me bautizó mi amigo Joan Sebastián, y realmente así me siento. Fue muy claro él en observar mi realidad, mi identidad, y así definirla, ¿no? Mexicano hasta las Pampas, porque jamás dejaré de ser argentino, de las Pampas, por cierto, de Buenos Aires, donde comienzan las Pampas, ahí nací, y soy bonaerense, y también mexicano, obviamente mexicano, porque me hice mexicano por voluntad, por adopción, y estoy muy orgulloso y muy agradecido que me hayan aceptado como mexicano, ¿verdad? Porque ya ves que es todo un protocolo para poder lograr que te acepten tu nacionalidad. Y me llenó de orgullo el día que Amanda y yo recibimos la nacionalidad de manos del propio presidente de la nación, y me dio mucho gusto, me dio mucho orgullo. Pues a nosotros nos has llenado de orgullo, de satisfacciones. Eres un hombre que te apreciamos muchísimo, con una carrera súper prolífica, una carrera ejemplar y una personalidad ejemplar también. Siempre tus actos muy dignos, muy bonitos, y eso es Muchas gracias. Oye, Diego, platícanos un poquito. Yo sé que naces en Argentina, obviamente. En 1951, en el mes de abril, naces en Buenos Aires. Y también me llamó la atención poderosamente conocer tu nombre completo, Miguel Atilio Herminio. Bocadoro. Bocadoro. Hernández. Bocadoro. Sí, qué barbaridad. Oye, Diego, pues te pusieron, bueno, todavía mira, se acostumbraba el nombre del padre, del padrino y del abuelo. Así es, lo acabas de decir. O sea, papá decidió ponerme el apellido de él y de su madre. Y mi mamá también. Entonces, todos querían todo. Y claro, me pusieron el apellido del padre, del abuelo y del padrino. Así es, como acabas de decir. Miguel, mi papá. Y mi bisabuelo. Herminio, mi abuelo. Y Atilio, mi padrino. Así fue. Y yo me bauticé Diego porque se me hizo más al principio de mi carrera, ya hace 53 años van a ser este año. Allí nace Diego Verdaguer, ahí empiezo a cantar, ahí empiezo con mis sueños de cantante solista. Antes ya había empezado a cantar igual, con amigos, con conocidos, haciendo por aquí, por allá. Anduve mucho, desde muy chico, dando vueltas por todos lados. Incluso quiero decirte, mira, y aprovecho para comentarlo,
que hice un libro, escribí un pequeño libro hace un año, titulado Camino al Escenario, que relata un poco la historia de cómo yo vi la vida desde niño y cómo mis propias fantasías y mi camino y fui tejiendo mi realidad, ¿verdad? Entonces es un libro motivacional fundamentalmente, pero emociona. Al menos a mi esposa le emocionó, a mis hijas las emocionó también. Y está en Amazon. Y nada, pues lo comento porque a lo mejor a alguien le interesa. Camino al Escenario. Ah, bueno, seguro que será de interés de todos nosotros, porque la verdad es que cuando me puse a explorar tu amplia biografía, pues eres un hombre que ha llegado al lugar donde ha llegado a pulso de trabajo y también de muchísimo esfuerzo. Yo leía por ahí en alguna de tus biografías justamente aquella infancia muy feliz, primero en el barrio de Congreso y luego ya en el barrio norte de La Recoleta, que bueno, ya supongo que eran momentos un poco mejorcitos en aquellos Claro, tiempos. bueno, por supuesto. Por supuesto. Bueno, mira, La Recoleta ya fue cuando empecé a trabajar, que ya había conocido a Amanda, éramos pareja y vivíamos ahí en Rodríguez Peña y Santa Fe, un departamento pequeño pero muy lindo. Y bueno, ya tenía mis épocas de cantante exitoso en la Argentina, ya empezaba a viajar. Yo empecé a viajar a los 18 años más o menos, fuera del país. Y uno de los primeros viajes que hice fue aquí en México, en el 1970. Recuerdo también ahí, también en tus inicios, porque a los amigos que nos hacen favor de vernos, hay que decirles que tú desde niño empezaste a pisar las estaciones de radio, a los 9 años por ahí ya en Radio El Mundo, ya andabas por ahí dando algunos debuts musicales, ya te habías descubierto un poco tu vocación, ¿no? Sí, sí, sí. Desde muy chico, a los 4 o 5 años aproximadamente, yo dije, quiero ser un cantante, ¿verdad? Y bueno, ahí empecé a trabajar, a buscarle, ¿no? A buscar lograr mis objetivos y aquí estoy charlando contigo hoy, Sí. contando mi historia ya. No, hombre, una historia muy exitosa. Yo sé por ahí también que en esos tiempos, cuando o así lo puedo entender, dos etapas muy exitosas de tu carrera. Primero, el arranque muy fuerte en Argentina, logrando llegar desde muy joven, a los 17 años, a lugares insospechados para un joven que rompía los éxitos de la radio, que sonaba muy bien, que empezaba a ser un éxito absoluto en Argentina. Y sé que te empiezan a ver y te empiezan a dar tus primeras oportunidades para grabar tu primer disco incluso, y empiezan a caer los primeros Sí. triunfos. Pero no toda la vida ha sido Ujú. glamour y éxito, mi querido Diego. No, claro. La vida es una constante lucha por la supervivencia. A veces el éxito parece desde afuera, pero desde dentro no se siente lo mismo. Generalmente eso le pasa a muchísimos artistas o grandes deportistas que pierden el piso. Yo afortunadamente siento que jamás perdí el piso, jamás, porque jamás toqué el cielo con las manos tampoco. Mi carrera fue una carrera de trabajo, de lucha permanente. Nada se me dio así, mira qué bien, ya triunfó. Porque simplemente soy un cantante que tiene personalidad para cantar, que fue forjando su personalidad, la encontró y que luego se hizo compositor y luego que se hizo productor, pero en realidad todo lo hice a pulmón. Todo lo hice a pulmón. Y fui aprovechando las circunstancias que se cruzaron en mi vida, aprovechando las circunstancias sin ser un oportunista, repito, porque hay muchas personas que sí son oportunistas. A mí no me gusta. Cuando siento que es algo que está fuera de lugar, prefiero seguir, pasar y yo digo, ya pasará nuevamente una nueva oportunidad. Pero sí le hago mucho caso a ese sentido extraordinario que tenemos los seres humanos que nos permite darnos cuenta por dónde tenemos que caminar, con quién tenemos que estar, cuándo, ¿verdad? ¿Dónde? Y cuándo tenemos que ir a tocar una puerta, cuándo nos tenemos que ir. Entonces yo siempre le hice mucho caso a ese sentido especial que todos tenemos y que me ha permitido mantener un equilibrio.
considero que en la vida lo más importante es eso, el equilibrio, en todos los aspectos, en todos, absolutamente en todos, ¿verdad? Desde un bailarín, un pintor, si mezcla los colores, un arquitecto, o las decisiones en la vida de cómo y hacia dónde vas a ir, lo que vas a hacer, que te va a hacer feliz a ti, pero también va a funcionar para los demás. Entonces, en fin, creo que me he manejado así siempre, he aprendido mucho. Y puedo decirte hoy sinceramente que tengo mucho que aprender y que tengo mucho que hacer todavía, que siento que tengo muchas ganas de seguir haciendo muchas cosas. Hay gente que me pregunta, ¿pero qué te falta por hacer? Me falta muchísimo. Yo no siento que vaya a cumplir 70 años en un par de meses. Claro, sinceramente no siento que voy a tener 70 años. Claro, ¿verdad? Claro, pero bueno, así es la vida. Oye, pero tuviste la oportunidad también de caminar al lado de personas muy importantes en tu carrera, con muy buenos ejemplos. Me refiero pues, al arreglista Jorge Caladrelli, a Roberto Montiel. ¿Fueron maestros para ti? ¿Pudiste aprender de ellos? Sí, mucho. Eso fue una ventaja muy grande para mí en la Argentina, porque músicos catedráticos, músicos arreglistas, desarrolladores de la música en todo el espectro que la música tiene, porque la música es muy amplia, es fantástica, es mágica, no se nota, pero es muy amplia y es matemática. Entonces, estos músicos me permitieron, para empezar, me ayudaron a conocerme a mí mismo, me dieron la oportunidad de que yo trabajara con ellos, siendo ellos grandes músicos profesionales y yo un adolescente, un poco más que un adolescente. Me respetaron, me guiaron y yo tuve la visión de respetarlos, de cuidarlos, y el día de hoy sigo venerando ese recuerdo y aprecio que lo saques. Es un gran músico que vive en la ciudad de Los Ángeles. Él ha escalado niveles muy altos en la industria de la música internacional, hace arreglos a los artistas clásicos más prestigiosos, Bocelli, Tony Bennett, Barbra Streisand, y muchísimo más. Y sigue teniendo mucho éxito él en los Estados Unidos, con artistas que nosotros no conocemos por nombre, pero que no son nuestra cotidianidad, ¿verdad? No, hombres extraordinarios, y sí tiene mucho que ver de quién te acompañes y quién te brinde esas oportunidades, indudablemente. Pero, oye, en esos años, cuando tú logras a los 17 años grabar tu primer sencillo como solista, Lejos del Amor, en esos tiempos logras también triunfar en el tercer Festival Buenos Aires de la Canción, donde era un festival pues difícil, complejo, eras muy, muy joven. Logras llegar, también llega tu oportunidad de trabajar para el Canal 13 de Argentina, te contratan en exclusividad, si mal no recuerdo incluso, y bueno, pues la verdad es que ahí tu carrera empieza a tomar un camino profundo, un camino importante. Sí, fue muy rápido todo eso fue meteórico. En un año sucedieron muchísimas cosas, todo fue muy rápido, fue la adolescencia, que me contratan, no fue fácil que me contrataran, tardé un rato, pero bueno, tardé, lo que significa hoy un año, que no es nada, ¿no? De verdad, después de que dejé de ser, tener un grupo, un dúo, dije, quiero ser solista y tardé un año en que me contrataran. Antes, obviamente, uno buscaba que lo contratara una compañía discográfica, entonces ese era el único camino que te permitía salir adelante. Entonces, lo logré y eso empezó a funcionar. La primera canción funcionó, tuve un arreglista fantástico, López Ruiz, se llamaba Jorge López Ruiz, un gran músico también, gran músico de él y su hermano, que hicieron arreglos fantásticos de música clásica de la Argentina y de artistas como Sandro de América, por ejemplo. Claro, sí. Jorge López Ruiz fue el que hizo toda la carrera de Sandro, ¿no? La más exitosa. El primer arreglista de mi primer single fue Jorge López Ruiz. Grandes músicos. Eso me ayudó muchísimo también a entender, a descubrir,
a valorar la música. Grabábamos en estudios de 4 canales. O sea, mis primeras grabaciones fueron en estudios de 2 canales. Claro. De Sony. Y luego ya después fueron 4 canales, ya después 8, después 16, después 24 y bueno, ya después, ahora infinitos. Pero bueno, en fin, también fue una linda experiencia lo de trabajar en la televisión, porque era mi sueño, trabajar en la televisión, tenía un sueldo, me iba bien. En fin, trabajé en muchos programas de televisión, conocí a mucha gente y aprendí muchísimo. Qué bueno. ¿Cómo va Amanda? Perdón, ¿va bien? Amanda está, todavía el brazo aguanta, ¿sí? Sí. ¿No hay, ¿Está bien o querés que ponga, No, querés que ponga sí, una alguna botella cosa o algo? y ponemos el teléfono así, está más tranquila? Sí, ¿Te porque parece? No, sí está bien. ¿Está? sí. No, si Bueno, se cansa me dice dice, que está por bien, favor. dice que hizo... Bueno, Ok, bueno, gracias. es mujer atlética, pero me da pena abusar. Muy bien. También sé que, bueno, finalmente 1970, un año importante, llegas a México, tu primer viaje, ese viaje en un, si no mal recuerdo, en un turbohélice de la compañía aérea ecuatoriana, que primero te llevó a hacer un tour por medio mundo para poder llegar a México, porque en aquel tiempo volabas Santiago, Quito, Panamá, México, si te iba bien en esa Sí, aerolínea. yo creo que sinceramente fue una movida de la persona que manejó el presupuesto, ¿verdad? Que en la compañía me mandó en el avión más, iba con mi representante yo, pero lo que yo quería ir, a mí me importaba, eso me di cuenta después, a mí no me importaba, para mí era una experiencia, por mí que parar en todas las esquinas, el avión era una experiencia fantástica para mí. Yo iba en la ventanilla viendo las propelas del avión, o sea, yo era un niño, entonces era muy interesante todo para mí. Llegar a los países, bajar, nada más ver el aeropuerto ya era una fantasía, ¿me entiendes? Entonces lo recuerdo como una historia anecdótica de mi vida y que me nutrió finalmente. Maravilloso. ¿Qué impresión te dio la Ciudad de México? Recuerdo estar en el Hotel del Prado. Enfrente de la Alameda Central, Ahí nos quedamos, en el Hotel del Prado. con aquel mural de Diego Rivera. Claro. Ahí estuvo el mural y tuve la oportunidad, yo lo había visto en los libros y lo vi personalmente y me impresionó muchísimo. Me tomé fotos allí, me hicieron algunas entrevistas para diferentes medios de la Argentina y de México también. Viví como 10, 12 días ahí en el hotel. Me sentí muy halagado porque yo no estaba acostumbrado a ese tipo de vida tampoco, en los hoteles lujosos. Yo había estado en algunos hoteles, en algunas presentaciones que había hecho ya, pero no se comparaban. El Hotel del Prado, el nivel de atención de México, de los meseros y todo, era algo fantástico. En Argentina yo había estado en el Hotel Alvear, que es el sumo, ¿no? Pero no quedándome así de visita un rato, ¿verdad? Era el principio de mi carrera realmente y me impresionó muchísimo, me impactó la ciudad, me gustaron mucho los Sanborns. Fui al Sanborns, por ejemplo, del Hotel Sheraton, me encantaban las chicas, cómo se vestían, cómo se visten hoy. Me encantaba. No sé si era de Slim en esa época. Yo creo que todavía no, pero Todavía no lo no, sé. ¿verdad? No lo sé, pero la verdad, fíjate lo que son las cosas. En 1948 se puso ese mural, el de Diego Rivera. Y cuando viene el temblor del 85, que pues se cae el hotel, casualmente se salva el mural, y se salva el mural porque estaba en un claro donde no había traves, y por eso lo salvan. Y la persona que salvó ese mural recuerda haber dicho, un hombre de nombre Tomás Suirán, es el que rescata el mural por instrucciones de un arquitecto, y dice que ese mural se empezó a construir entre el polvo y se rescató de entre escombros. Yo lo vi, el mural estaba en el salón grande, en el lobby del hotel, a la derecha, entrando a la derecha. ¿Y todos los turistas iban a tomarse foto ahí? Sí, bueno, yo a mí estuve muy impresionado con ello, de las pirámides y en fin, te decía, mi impresión fue grande. Además, los automóviles. Yo cuando era chico era un apasionado de los automóviles, entonces me sabía todas las marcas, todos los modelos, todas las cosas. Todavía los chicos a veces se sorprenden cuando veo automóviles antiguos y le digo, ese es tal marca, tal año. Y la gente me pregunta, ¿pero cómo sabes eso? Me acuerdo.
Entonces, cuando llegué a México vi esos coches grandotes que yo veía en las películas gringas, ¿verdad? En las series gringas que veíamos en la televisión dobladas en México. El acento mexicano se me hizo familiar porque obviamente las películas las doblaban aquí en México. La mayoría, acuérdate, por ejemplo, de La cuerda floja, pero el que la doblaba era el que fue nuestro compadre, David Reynoso. Entonces, esos acentos eran muy familiares para mí porque los escuchaba en la tele, allá en la Argentina. Entonces, cuando llegué aquí y escuché a la gente hablar así, escuché y vi y sentí esa amabilidad, esa atención extraordinaria que me dieron, me enamoré de México, esa es la verdad. Oye, te tocó además una cuadra primorosa, pues fíjate, el Teatro Blanquita muy cerca, obviamente Bellas Artes, lo podrías haber visto a lo mejor desde la ventana de tu habitación posiblemente. Sí, fui a Bellas Artes a conocerlo, fui al Teatro Blanquita porque estaba haciendo una temporada allí un artista argentino muy famoso, Palito Palito Ortega. Ortega. Claro. Entonces me invitaron ahí al teatro, fui al teatro, conocí el teatro, lo conocí a Palito, que yo no lo conocía. Ah, no lo conocías. No, hace 2 años que nos reunimos con él en una cena, en la casa de un cantante amigo también, que lamentablemente falleció, Cacho Castaña. Fuimos con mi esposa, con Amanda y con otros amigos, con Lerner y fue Palito también. Y nos hicieron una cena. Y fue muy lindo compartir con él. Y le dije, yo te conocí en México, ¿te acordás? Me dijo, me acuerdo que nos conocimos, pero no me acordaba que nos habíamos conocido en México. Digo, sí, en México. Entonces, es cierto, es correcta la información que yo puedo haber leído en alguna parte, que por el propio Palito Ortega conociste a Mario Moreno Cantinflas. Sí, porque en casa de Mario. Él ni se dio cuenta, fíjate. Él era un artista encumbrado y entonces fue a saludar a Mario Moreno Cantinflas. Entonces estaba conmigo, yo estaba en el Hotel Sheraton y Cacho se llama Cacho Fontana, que era el presentador exitosísimo que tenía en ese momento la televisión argentina, estaba con nosotros. Y yo andaba con él porque estaba en el Prado. ¿Vino al festival al que tú venías? Vino él a presentar y qué sé yo. Entonces, este señor, que es muy amigo de Palito, vamos a ir, yo quedé ahí como dando vuelta, como trompo, ¿no? A mí no me invitó a nadie. Cacho fue el que me dijo, vení, vamos. Y él me llevó. Yo estaba ahí, ¿verdad? Como alguien. Pero bueno, pero viví la experiencia. Pero algo muy afortunado, ¿no? Sí, fue afortunado porque, digo, primer viaje a México, tuve una serie de experiencias muy interesantes. Canté en la Alameda Central también. Claro, el gobierno lo exigía en ese tiempo, ¿no? Lo exigía, todos los artistas extranjeros. Tenían que... Entonces, claro. Sí, y era Palito el que estaba, el que estaba ahí, claro. Entonces había, no sé, 10.000 personas, 15.000, muchísima gente. Entonces canté ahí, canté en el Teatro Ferrocarrilero para lo del festival. O sea, fue una experiencia extraordinaria. Oye, en el Teatro Ferrocarrilero te toca escuchar a José José con El Triste, claro, ¿o qué? No, compito con él además. Claro, sí, pues tú venías representando a Argentina y él representaba a México, ¿no? Así es. Fue un festival interesante. Fue muy interesante. Conocí a mucha gente, muy buenos músicos también. Me hice amigo de mucha gente. En fin, fue el principio de una carrera interesante. Pero muy chico, yo tenía 18 años. ¿Pero termina esa etapa y te regresas a Argentina? Sí. Me regreso a Argentina, pero me quedó el bichito. Y yo seguí mi carrera en la Argentina, punto. 5 años después, gracias a las canciones que empezaron a pegar en México, entonces Hugo López en el 75, a finales del 75 me empieza a buscar y ya a finales del 75 vengo a México por primera vez al programa de Raúl Velasco. Sí, siempre en domingo, ¿no? Siempre en domingo. Sí. Hugo López era una máquina de hacer artistas, ¿no? Argentino, pero tenía un ojo y una visión, un talento para encontrar gente, ¿no?
Él no hacía los artistas, él era un comerciante, era un hombre que tenía visión comercial. Entonces, él se acercaba a los artistas que consideraba que podían llegar a tener éxito. Y, los admiraba y era un hombre muy, ¿cómo te diría? Con mucha visión comercial. Él podría decirte que fue el que inventó el show business en este país, porque la agencia que él tenía representaba y hacía giras de los artistas más encumbrados en ese momento, que venían de otros países, de España, de Argentina, fundamentalmente, pero también representaba artistas mexicanos, que empezaban a hacer temporadas en cabaret, ¿verdad? O en teatros, o giras, en fin, palenques. 1975 ya fue cuando consolidas tú más tu presencia en México, ¿se podría decir? Digamos que a partir de, yo creo que se consolida a partir del 80 realmente. Mi trabajo entre el 75 y el 80 fue arduo, y en el 80 que nos vinimos a vivir, ahí fue el boom. En 6 meses apareció La Ladrona, que fue un Sí, hit fue un que compusimos. exitazazazo, claro, sí. Sí, un Bueno, exitazo grande. Volveré había sido un gran éxito con un impacto de 5 millones de Antes, copias, ¿no? sí, sí, sí. Antes. Esa canción es una magia en nuestra vida, tiene mucho que ver con nuestra vida, porque cuando la grabé, hacía 2 meses, 3 meses que había conocido a Amanda, y entonces la invité a ella a hacer los coros que se escuchan atrás es la voz de Amanda fundamentalmente la que sobresale, son 3 chicas, pero Amanda sobresale. Entonces, ahí empezó, digamos que, una carrera internacional más contundente. Oh, durísima, durísima. La Ladrona sí efectivamente fue un tirazo. La de Paradiscos en 1978. En 1978 yo tenía 7, 8 años y me acuerdo que en todas las estaciones sonabas tú con Mira, Paradiscos, la oías en todos lados. sí, sí, esa fue una canción exitosísima también. Yo a veces no alcanzo a darme cuenta, pero de repente lo analizo y digo, wow, sí, le pegó mucho a los adolescentes de esa época. Del 77, 78, 79, fue muy fuerte para los adolescentes. Oye, en esos años, por ahí, en ese lapso, se incendian tus oficinas de la Colonia del Valle, ¿no? Un incendio y luego un No, incendio en fue un tu poco casa, más. Sí, 88 fue. Mi 88. oficina fue en el 88. Sí, fue en el 88 que se incendiaron las oficinas, entonces ya andábamos mudándonos, ya mis oficinas, parte estaban en mi casa, que también tuve otro incendio en el año 89. Es una cosa rarísima, fue una racha, pero bueno, eso ya quedó atrás, la casa la rehice, y afortunadamente tenía mis masters y mis cintas también guardadas en un estudio, que los masters los tenía en esa época, los guardábamos en Los Ángeles, pero tenía copias y videos, y muchos videos, los tenía en unas oficinas de una empresa que se llamó Quali, que funcionó muy bien eso para mí. Fue una gran ayuda de Emilio Murillo, que lo recuerdo con mucho cariño, porque me protegió muchísimo, me dio sus estudios para trabajar y me guardó mis cintas durante mucho tiempo, y eso me protegió, porque cuando se quemaron mis oficinas, lo que más me dolió y lo que más le dolió a mi familia fue haber perdido fotos, No, pues películas, claro, videos. Eso es lo más valioso, ¿verdad? lo que no se puede recuperar. Afortunadamente tenía copias de casi todo. Qué bueno. Diego, vamos muy rápido ya y Sí. finalmente vamos a una parte muy importante. Viene la pandemia, Diego, tú casi próximo a cumplir 70 años de edad, incursionas en un género padrísimo, te vas a montar ahora todo un tema de rock en un rollo muy padre que has denominado No Voy en Tren. Y la verdad le das un look and feel y una parte padrísima con aviones, con todo, algo muy moderno, Diego, y esta parte, ¿por qué surgió? ¿Cómo estuvo? Mira, no tiene un impulso meditado, simplemente
es una canción que me divierte y consideré que era oportuno grabarla porque creo que al público que me sigue y al público en general le puede ser también divertida en un momento en que necesitamos divertirnos, necesitamos valorar la vida y las buenas acciones y pasarla bien, buscar el camino para sobresalir y para salir adelante, para sobrevivir de toda esta circunstancia que nos toca todavía. Creo que la buena voluntad es fundamental y entonces la música siempre ayuda. Y en este caso se me ocurrió grabar esta canción de Charly García porque a mí particularmente me divierte y creo que estoy en un momento de mi carrera, de mi vida, de mi edad, de mi estilo, que digo, bueno, voy a cantar lo que tenga ganas de cantar. Y punto. Creo que tengo esa fortuna de que el público identifica mi voz, no importa el género que cante. Y bueno, me he destacado por cantar canciones románticas o de la música pop, algunas con un poco de rock. De hecho, Amanda Miguel ha grabado rock and roll que hemos compuesto los dos, ¿no? O sea que el rock es parte de mi vida, de mi esencia y de mi cuna también. Pero claro, no me dediqué al rock directamente, pero tampoco me dediqué a las rancheras y un día puse a hacer rancheras y tuve 4 nominaciones a los Grammys gracias al apoyo de Joan Sebastián también, ¿no? Y a canciones muy bellas y de grandes arreglistas mexicanos que me han ayudado muchísimo a desarrollar la música, siempre poniendo mi estilo para cantar, ¿verdad? Y ahora, bueno, me decidí a hacer esta canción y lo hago nada más con la intención de divertir a la gente y pasarla bien y divertirme yo. Eso está padrísimo. Hay un tema para finalizar, Diego, que la gente sabe muy poco de esto, pero eres un hombre que está comprometido con la niñez. Estás haciendo acciones en favor de la niñez. ¿Por qué te surge eso? ¿De dónde lo tomas? ¿O qué pasa? Mira, en este momento no estoy haciendo prácticamente nada, pero sí tengo un proyecto muy interesante. Creamos una fundación con mi hija menor, Ana Victoria, y bueno, tenemos un proyecto muy ambicioso de crear conciencia e impulsar el valor de los derechos humanos a favor de los niños, para que los niños los descubran, los conozcan, los sientan, los vivan, los puedan poner en práctica cotidianamente en sus vidas. Y eso a través de la música. Queremos hacer grandes eventos, festivales, queremos que empresas importantes entiendan el sentido del valor de la educación de los niños y que lo saben. Pero bueno, siempre hay que estar motivando, ¿verdad? Para lograr objetivos. Entonces, pues esa es la intención, divertir a la gente con música, con otro tipo de entretenimiento y a través de esta fundación generar fondos que puedan servir para crear escuelas con las que vamos a poner a divulgar el valor de los derechos humanos, música y 21 preceptos denominados el camino a la felicidad. Eso es el plan. El secretario de Educación, el secretario de Educación me pidió que comenzáramos, el director de Cultura de la ciudad me pidió que comenzáramos por instrucción o idea de la jefa de gobierno, empezáramos, si lográbamos este evento que estamos pensando, que lo íbamos a hacer el año pasado, lo haremos en el año 22 si la cosa se resuelve, es lo que estamos pensando, crear los fondos y empezar con una escuela en una estación del metro, no recuerdo cuál es, pero una estación del metro. La intención es que las escuelas sean para niños que no tienen a los papás todo el tiempo, o niños de la calle, o niños que los papás están ocupados a la mañana y a la tarde trabajando y que parte del día se lo pasan en la calle. Entonces esa es la intención, que la música les sirva y que los valores vayan unidos a la música, los valores educativos que tienen que ver con los derechos que los chicos tienen, derechos y obligaciones, obviamente. Claro, pues Diego, no me queda más que agradecer y a Amanda agradecerle también que no le tembló la mano ni un momento. Es extraordinaria camarógrafa, Amanda, le agradezco muchísimo. Estoy apoyadita en la mesa. Sí, pero de todos modos fue mucho tiempo y además con otra, les debo una pizza porque ya se les enfrió y ustedes por su gentileza han dejado de comer
por darme este espacio. Así que les No, envío de yo le todo pedí, corazón. no te preocupes, yo le pedí al meserito, mientras Ajá. Diego estaba en la entrevista, que la mantuviera calentita ya en el horno. Bueno, Y se la llevó, entonces no te preocupes. de cualquier manera será un honor siempre verlos, apoyarlos en su proyecto de los niños, que también ahí lo haremos con muchísimo gusto. Pues hay que retomarlo porque fíjate que con todo esto de la pandemia se ha demorado muchísimo todo. Realmente hay que retomar todo el aspecto del impulso del proyecto que teníamos. Y yo sé que muchos otros lo están haciendo ya, así que espero que lo podamos hacer. Sería para mí muy valiosa tu opinión y muy valioso tu apoyo y tu conocimiento y tus relaciones, ¿verdad? Porque sí me interesa mucho darle continuidad. Y ese día que fue Josefina, yo la vi en la Cumbre de la Paz y estuvimos charlando un rato. Entonces, cuando fue la reunión en compositores, que fue hermoso. ¿Te acuerdas qué bonitas canciones que cantó Manzanero? Quedé ahí enamorado porque, Gracias. porque el trato, el cariño, la actitud fue generosa, hermosa, y eso lo valoro mucho, lo valoro mucho. Muchas gracias, muchas gracias. Yo valoro tus palabras también. Sí, yo estaba presentando ese día un proyecto en el Museo Sumaya y andábamos corre, pero fue una tarde maravillosa, maravillosa. Bueno, muchísimas gracias por tu atención, por haberte dedicado a conocer de mí, a leer mis biografías, mi Wikipedia, en fin, te agradezco muchísimo tu labor y sí te tomo la palabra para que me ayudes a un poquito más adelante, que las cosas se empiecen a normalizar, a buscar nuevamente lograr lo que estábamos impulsando, ¿verdad? Que es tan importante. Bueno, mándale un abrazo a Josefina de mi parte y dile que bueno, pues recuerdo esa tarde también con mucho cariño y me gusta mucho. Ella tiene una idea que quiere impulsar, que le dijo al maestro Armando ayer ese día, pero creo yo, porque el valor de la música es mucho más allá de lo que significa las regalías o lo que significa un ídolo o lo que significa un compositor. El valor de la música es intrínseco y intangible, pero es gigante y tiene que ver con la cultura de los pueblos. Entonces, creo que es muy importante que a través del Senado se le dé a la música el valor que la música tiene. Porque no es solo entretenimiento, es parte de la vida de los seres humanos a lo largo de la historia. Entonces, un poco la idea de Josefina era esa, pero quería hacer como un himno, una cosa así. Creo que más allá de hacer un himno que pasa como una moda, como una canción, es crear ese concepto, esa visión de que la música es valiosa en ese aspecto que acabo de mencionar. El valor universal que le da y la formación y sobre todo a las nuevas generaciones también. Tienes toda la razón. Yo le haré saber, le haré llegar este mensaje, mi querido Diego, y los dejo comer. Amanda, agradecidísimo, me siento honrado, nunca me imaginé en la vida tener ese lujo de camarógrafa, pero muy agradecido, muy agradecido. Disfruten bueno, mucho. Somos familia. Y disfruten, mi bueno, querido Diego. Muy buenas tardes, gracias a todos. Muy muchas buenas gracias. tardes. Seguimos en contacto. A Claudia López Ibarra también, muchas gracias por Claudita también, que ahí pone su mano mágica. Así es, y ellas siempre me están ayudando en todo. Mira, esto que me cuelgo, no te creas que es un collarcito, es un protector. Sí, yo tengo uno. Yo tengo uno del COVID, sí, que tiene una cosa dentro interna y te protege. Sí. De todos modos, no dejes de cuidarte, Diego, No, yo tengo acá mis máscaras tu ahora. Cubrebocas y todo, Sí, y tu gel y todo este tema, ¿verdad? Muy sí, bien, muy bien, bueno, querido Diego. Agradecido, señor. Muy buenas tardes y un muchas beso gracias. para Amanda con mucho respeto y gratitud. Muchas gracias. Hasta que les luego. vaya muy bien, gracias. Estamos en contacto. Gracias. Hasta luego. Adiós. Bye.